Realizar procesos de selección objetivos y transparentes traen un sinnúmero de beneficios para tu empresa. Vamos a ver unos de los más importantes. Cuando realizas procesos de selección rigurosos en su objetividad y transparencia, puedes incorporar a tu equipo de trabajo personas con el perfil idóneo a las necesidades de tu vacante y organización, lo cual es determinante para incrementar eficiencia, productividad, captación y fidelización de clientes. Es importante tener a la persona adecuada en el lugar correcto. Por ello, dos aspectos importantes para hacer una contratación efectiva es encontrar colaboradores que tengan competencias específicas que requiere el puesto de trabajo y rasgos de personalidad acordes con la cultura y clima de tu organización. Esto contribuirá a reducir la rotación de personal, optimizar el crecimiento de tu empresa y obtener una buena recompensa respecto a la inversión económica que realizas por trabajador. Recuerda que las emociones se contagian. Por tal razón es vital para tu compañía evaluar a profundidad aspectos que permitan determinar cuáles personas tienen un perfil armónico con los valores corporativos de tu empresa, ya que en gran medida de este factor depende que tus colaboradores disfruten el trabajo y deseen quedarse para crecer con la compañía. Con estos tips queremos invitarte a que antes de caer en el error de vincular laboralmente a una persona sin que cumpla con el perfil que necesitas, guiándote por afinidades y emociones, recuerda que el costo de una mala contratación puede ascender al doble del salario anual de una persona, entre otras complicaciones. Espero que este video te sea de ayuda para la búsqueda del mejor talento humano para tu empresa. Si quieres más información o una asesoría personalizada, te dejamos en la descripción nuestros canales de atención. No olvides dejarnos una manita arriba y suscribirte para recibir más tips para fortalecer tu empresa. En este vídeo vamos a hablar del reclutamiento y la selección del personal de una empresa. Pertenece al Departamento de Recursos Humanos y es una de sus funciones. El reclutamiento consiste en la captación de candidatos, es decir, atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo. ¿Qué significa competentes? La empresa, cuando necesita trabajadores, debe diseñar el perfil del trabajador que requiere. Es decir, debe diseñar las características del puesto de trabajo. Por lo cual, la palabra competente aquí significa candidatos que cumplan los requerimientos del puesto de trabajo diseñado. Para atraer este tipo de candidatos, tenemos dos técnicas de reclutamiento o dos procesos de reclutamiento. En primer lugar, el reclutamiento interno, donde se va a intentar que la persona seleccionada esté dentro de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, se suele realizar mediante procesos de promoción interna. Estos procesos de promoción interna suelen ser motivadores porque normalmente suelen ser ascensos. Las ventajas que tiene el reclutamiento interno son que el trabajador ya conoce la empresa y ya conoce cómo funciona la empresa. Por lo tanto, es mucho más rápido la forma de adaptarse y de incorporarse a la empresa. En segundo lugar, vamos a hablar de reclutamiento externo, que es buscar a los candidatos fuera de la empresa. Se puede hacer por medio de formas tradicionales, como pueden ser las bolsas de trabajo de universidades o de centros de formación profesional, las agencias de colocación, tanto privadas como los servicios públicos, como agencias de búsqueda de ejecutivos, que pueden ser los headhunters. Además, podemos utilizar empresas de trabajo temporal si nosotros requerimos trabajadores que van a estar de forma temporal en la empresa, o mediante los anuncios en prensa. Esto realmente, debido a la Internet, ha empezado a estar en desuso, pero hace unos años los anuncios de demandas de trabajo solían aparecer en los anuncios de prensa. Demanda de trabajo me refiero porque es la empresa la que demanda el puesto de trabajo. Y por último,
a través de conocidos, es decir, a través de toda la red de contactos de el capital humano o de las personas que forman parte de la empresa. Pueden ser trabajadores o socios. Hoy en día se utilizan medios electrónicos para captar al personal que va a trabajar en la empresa. Entre estos medios electrónicos tenemos páginas de empleo, que pueden ser genéricas, es decir, que hay anuncios tanto de personas que ofertan su mano de obra como de empresas que buscan trabajadores en todos los campos, o pueden ser específicos de algún determinado sector. Por ejemplo, hay páginas de empleo de personal de hostelería, hay páginas de empleo de personas que trabajan en las tecnologías de información y comunicación, hay páginas de empleo para ejecutivos. Cada vez, si nosotros nos buscamos en Internet, cada vez está más especializado el campo de las páginas de empleo. También se puede reclutar a través de las redes sociales profesionales, como puede ser LinkedIn, y a través de la página web de empleo de la propia empresa que tiene un servicio de reclutamiento electrónico. Es decir, la persona que está interesada en trabajar en una empresa tiene que acceder a la página web de esa empresa, enviar su currículum y directamente pues, el software de la empresa hace una selección de los currículums que cumplen los requisitos, los filtra, programa entrevistas y realiza pues, otros tipos de tareas relacionadas con el reclutamiento. Por último, vamos a hablar que una vez que tenemos candidatos suficientes que cumplan los requisitos del puesto de trabajo, hay que elegir al candidato que va a ocupar el puesto de trabajo. Esto es lo que se conoce como selección, es decir, el proceso para elegir al candidato que ocupará el puesto de trabajo. Técnicas de selección, pues las más comunes, que suelen estar en casi todos los procesos de selección, son la presentación del currículum vitae y cuando se realizaba por medio de carta o hoy en día si se realiza por medio de email debe llevar acompañada una carta de presentación. Además, normalmente en todas las empresas con los currículos vitae seleccionados suele haber una o varias entrevistas de trabajo, bien con el jefe de departamento que va a estar a cargo del trabajador, bien con el gerente de la empresa o con el staff de orientación, con psicólogos o orientadores. Pero además existen otras técnicas de selección que en las grandes empresas suelen ser comunes, como pueden ser los psicotécnicos y pruebas de conocimiento, tanto pruebas de conocimiento profesionales, es decir, que demuestres que sabes realizar el trabajo que te piden, como de cultura general, de idiomas o profesional. Y además de estas pruebas psicotécnicas y otras pruebas de conocimiento, últimamente en muchas empresas se están llevando a cabo lo que son las dinámicas de grupo. Dinámicas donde tienes que interactuar con un equipo de trabajo, con un grupo de trabajo y te plantean un reto y la forma de resolver ese reto va a mostrar a las personas que están seleccionando al trabajador qué tipo de capacidades tiene el trabajador. Capacidades como puede ser la creatividad, como puede ser la empatía, como puede ser la asertividad, como puede ser el trabajo en equipo, cualidades que cada vez valoran más las empresas. Con esto hemos hablado de una pregunta que suele caer en la selectividad PBAU de Andalucía, que es la función de recursos humanos, reclutamiento y además la selección del personal. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca del reclutamiento del talento humano
o lo que comúnmente conocemos como reclutamiento de personal o de recursos humanos. Estaremos viendo unas generalidades, algunos apartes, hablaremos acerca de las fuentes de reclutamiento, los diferentes enfoques que hay y llegaremos a unas conclusiones. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero definamos qué es el reclutamiento del talento humano o el reclutamiento de personal. Son técnicas y procedimientos que utilizan las empresas para atraer a un grupo de candidatos para una vacante dentro de la empresa o dentro de la organización. Es decir, es una serie de pasos, una serie de procesos que las empresas utilizan para poder llenar una vacante que está disponible en la empresa. Ahora, este proceso de reclutamiento varía de acuerdo con la organización. En muchas empresas este requerimiento no viene directamente del departamento, ya sea de recursos humanos o el área de reclutamiento dentro del departamento, no. Hay veces que depende de una decisión lineal. Es decir, el departamento como tal no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento X, es decir, aquel que tiene la necesidad, aquel que tiene la vacante a ser ocupada, haya tomado la decisión de pasar el requerimiento o la información. Ahora, el proceso de reclutamiento es un proceso importante y selectivo. Mientras mejor sea el reclutamiento, o sea, entre más efectivo sea, más y mejores candidatos se presentarán al proceso selectivo. Los elementos que se involucran en este proceso dependen del grado de complejidad que exista en el área de recursos humanos. Cuanto mayor sea la complejidad, tanto menor serán los detalles que el responsable del departamento emisor deberá requerir. Por lo tanto, entre más exigentes sean los requerimientos, pues la idea es que el proceso será más selectivo, por lo tanto, atraerá a los candidatos que mejor estén preparados o, en su defecto, que llenen el perfil del puesto que se está requiriendo. Ahora, veamos las fuentes de reclutamiento. En esta gráfica tenemos acá arriba la organización y lo que se conoce como el mercado de recursos humanos, es decir, donde están todos los recursos humanos disponibles para que la empresa haga uso de ellos. Usualmente tenemos la propia empresa, otras empresas, las universidades o las escuelas de formación y otras fuentes de reclutamiento. Estas otras fuentes de reclutamiento pueden ser indirectas, que las vamos a ver más adelante. En este caso, podemos ver que muchas de ellas atinan al reclutamiento de tipo externo y solamente, obviamente, en la propia empresa apunta a lo que es el reclutamiento interno. Ahora, ¿qué busca este proceso? De acuerdo a las fuentes, primero, aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento, elevando la proporción de los candidatos versus los empleados elegidos para la selección, reducir la duración del proceso de selección al ser más rápido y eficaz, y reducir los costos operativos de reclutamiento por medio del ahorro en los costos, obviamente, en la aplicación de las técnicas y en la eficacia en la búsqueda de los talentos. Dependiendo de la fuente, así será más efectivo de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa de ese cargo o ese perfil específico. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento que vamos a tratar en este momento? Tenemos la fuente interna o el reclutamiento de tipo interno, donde los empleados que laboran en la compañía constituyen la fuente esencial de los posibles candidatos para un puesto, tanto si se trata de una promoción como de un movimiento lateral. Los candidatos internos ya están familiarizados con la organización. Podemos ver dentro de las características principales del reclutamiento interno o de esta fuente interna. Ahora, el reclutamiento es interno
cuando al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla obviamente con sus propios empleados, los cuales pueden ser promovidos. Entonces, cuando vamos de promovido, como lo dijimos ahorita, la promoción es un movimiento vertical. Pero cuando son transferidos, es un movimiento horizontal. Es decir, cuando te mueven dentro del mismo nivel jerárquico organizacional, pues es un movimiento lateral. Pero cuando hay una promoción, es decir, aumentas de nivel o subes de nivel dentro de la organización, entonces es un movimiento vertical. Al reclutamiento interno se le puede añadir que busca la transferencia de personal, la promoción de personal y programas de desarrollo de personal. Estos programas de desarrollo personal tienen predispuesto lo que son las promociones y los planes de carrera para el personal. Estos últimos están predispuestos a hacer las promociones y los movimientos dentro de la organización para que los empleados sean promovidos. El reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación e integración entre el Departamento de Recursos Humanos o Reclutamiento y los demás departamentos de la empresa. Muchas organizaciones incluso utilizan bancos de talento y personas capacitadas para el reclutamiento interno, debido al número de capacitaciones que ellas han tenido dentro de la organización. También tenemos lo que son las fuentes de reclutamiento tipo externas o el reclutamiento externo. Cuando las vacantes no pueden llenarse desde el punto de vista interno, el Departamento de Recursos Humanos debe identificar candidatos en el mercado externo de trabajo. Es decir, por fuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas extrañas, por decirlo de alguna forma. Es decir, candidatos externos atraídos mediante las técnicas de reclutamiento. Este reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales disponibles o empleados en otras organizaciones y puede involucrar una o más técnicas de reclutamiento. Es decir, siempre van a estar pensando en personas de afuera que puedan llenar la vacante que se encuentre de acuerdo al perfil que se está solicitando. Ahora, veamos un poco más de cerca esto. ¿Cuáles son los pasos del reclutamiento interno? Todo empieza por unos datos básicos. Tenemos los resultados de los exámenes de selección. Todo esto ¿con qué propósito? Obviamente con llenar la vacante. Los resultados de las evaluaciones de desempeño, los resultados de los programas de capacitación y entrenamiento, los exámenes de análisis y descripciones de puestos, exámenes de los planes de carrera, la verificación de las condiciones de promoción y reemplazo. Todo esto conlleva a una decisión respecto al reclutamiento interno, si aplica o no aplica el proceso. Todo esto ¿qué conlleva? ¿A qué conlleva? A que se revisa básicamente la hoja de vida del trabajador, cómo le ha ido en sus capacitaciones, en sus evaluaciones de desempeño, cómo realiza sus actividades, qué tan empoderado está de los procesos, incluso si ha tenido o no propuestas para mejorar el proceso en el que se encuentra. Todo esto ayuda a que el departamento de reclutamiento o el departamento de recursos humanos tome una decisión a ver si es positiva o negativa. Si es positiva, pasa automáticamente al proceso de reclutamiento. Ahora, tenemos los enfoques de reclutamiento externo, que pueden ser los directos o los indirectos. En el caso de la sección izquierda, donde dice empresa, tenemos las 4 fuentes de mercado que habíamos visto: las escuelas, universidades, la propia empresa, otras empresas y otras fuentes. Estas son fuentes de reclutamiento que son directos, que son inmediatos. ¿Por qué son inmediatos o por qué son directos? Porque no hay más intermediarios entre la empresa y esa fuente. Es inmediata, la relación es inmediata, es directa. Lo que no sucede con la figura de la derecha. Si vemos, las 4 fuentes pasan a un segundo nivel, y en primer nivel aparecen, por ejemplo, agencias de colocación de empleo, asociaciones de personales o de profesionistas,
sindicatos, incluso actualmente páginas de internet que están dedicadas a lo que es la mediación laboral. Entonces ya se vuelve un enfoque indirecto. ¿Por qué? Porque son estas agencias o estas asociaciones o estos portales de trabajo en internet quienes van y buscan en las 4 fuentes que habíamos identificado, hacen el proceso de selección o de preselección, lo hace y ahí es donde la empresa busca. O sea, ya no va a buscar directamente en las 4 fuentes, sino en los intermediarios. Entonces, allí no es inmediato, ahí es una fuente indirecta. ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar, porque no va directamente a las 4 típicas fuentes del mercado de recursos humanos, sino que tiene intermediarios que hacen el proceso por la empresa. Requerimientos que hace la organización. Bien, en cuanto al reclutamiento interno, veamos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos. En el caso de las ventajas tenemos que es más económico. ¿Por qué? Porque evita gastos en anuncios de periódicos o de pronto las empresas que usualmente están para reclutamiento, las agencias laborales, los costos de atención al candidato, de admisión, de gastos, de capacitación de un nuevo candidato. Entonces, el trabajador que ya está dentro resulta más económico hacer el proceso. ¿Por qué? Porque no hay que incluir en costos para buscarlos, ya está dentro de la empresa. Es más rápido, evita las demoras frecuentes de reclutamiento externo, la espera, la publicación, que lo lean, ya sea en el periódico o en el portal, que vengan a la empresa, que tengan la disposición del tiempo. Bueno, una cantidad de cosas. Por eso es que el interno es un poco más rápido. Presenta mayor validez. Es decir, presenta un índice mayor de validez y de seguridad, pues el candidato ya es conocido y ya ha sido evaluado durante otros periodos y ha sido sometido a valoración, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño que se hacen cada 6 meses o cada año. Es decir, hay una mayor confianza sobre ese trabajador porque ya se conoce, ya hay unas estadísticas de desempeño. El margen de error en el momento de selección es pequeño debido a la gran información que se tiene sobre él dentro de la organización. Se aprovechan lo que son las inversiones. ¿Cuáles inversiones? Las inversiones que ha hecho la misma empresa en la capacitación de ese trabajador, que muchas veces tiene su utilidad cuando el trabajador es promovido. Todas esas capacitaciones, todo ese dinero que la empresa ha invertido, allí se ve el fruto. Hay una mayor motivación de empleados. El reclutamiento interno es una fuente poderosa de motivación para los empleados, ya que estos ven la posibilidad de crecimiento dentro de la organización, gracias a la oportunidad que se ofrecen en las futuras promociones. Cuando la empresa desarrolla una política clara de reclutamiento interno, esta estimula en el personal una mejor actitud y una constante autoevaluación con el propósito de aprovechar las oportunidades que se aparezcan. Y por último, promueve una competencia saludable. Desarrolla un saludable espíritu de competencia entre el personal al tener en cuenta que las oportunidades que aparecen son para aquellos que demuestran mayores actitudes o un perfil apropiado para el cargo. Estas serían las ventajas de reclutamiento interno. Ahora, veamos algunas desventajas. Tenemos el potencial de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Exige que los nuevos empleados tengan cierto potencial de desarrollo para que puedan promoverlos a un nivel superior del puesto en el que se ingresan, además de la motivación suficiente para llegar allí. Si la organización no ofrece oportunidades de crecimiento en el momento adecuado, puede correr el riesgo de frustrar las ambiciones de los empleados, lo que eventualmente tendrá como consecuencia la apatía, el desinterés o incluso el alejarse de los objetivos de la organización. ¿Qué pasa entonces? Cuando el potencial no se ha desarrollado, eso es una desventaja, porque no puedes buscar dentro de tu propio personal, porque no se ha invertido para eso. Conflictos de intereses. Puede generar conflictos de intereses, pues al ofrecer
Una oportunidad de crecimiento crea una actitud negativa en los empleados que no demuestran tener las capacidades necesarias o no lograr obtener aquellas oportunidades. Por ejemplo, cuando se trata de un jefe que no consigue ningún ascenso dentro de la empresa o no tiene el potencial de desarrollo, pues con sus subalternos o con el personal que tiene a cargo, comienza a tener ciertas actitudes que no son las adecuadas. Incluso hasta comienza a verlo como sus posibles competidores porque ellos ya vienen con una capacitación de afuera y han aprovechado las capacitaciones y las oportunidades que se han dado al interior y los comienza incluso a ver como posibles enemigos desde el punto de vista laboral, la competencia. Los conflictos internos. Estos conflictos internos tienen que ver mucho con lo que acabamos de hablar. Cuando no, por alguna razón, no se llena la vacante por el perfil, los trabajadores tienden a tener un conflicto interno, hay tensión, hay un ambiente laboral un poco difícil. ¿Por qué? Porque él o ella esperaba ocupar ese cargo, pero por no cumplir el perfil se desaniman. Por lo tanto, comienza a haber de pronto roces entre compañeros que estaban aspirando por el puesto, pero terminan escogiendo a otro que no son los dos o incluso a uno de afuera. Está lo que se conoce como el principio de Peter. ¿Qué es eso? Cuando se administra incorrectamente, puede llegar a una situación llamada como el principio de Peter. ¿Cuál es? Al promover continuamente a sus empleados, la empresa los eleva hasta el nivel en el que pueden demostrar su máximo de incompetencia. ¿Cómo así? En la medida que el empleado demuestra competencia en un puesto, la organización lo promueve continuamente hasta que se detiene en uno de esas promociones por mostrarse incompetente. La empresa ve que el trabajador responde en todos los cargos que lo coloca sin saber qué presión se está ejerciendo sobre él, que llega un momento en que el trabajador puede convertirse en incompetente en ese puesto o lo que usualmente uno conoce como se quema en ese puesto. Puede perder lo que es la creatividad y la innovación. ¿Qué sucede? Cuando se realiza continuamente estas promociones, lleva a los empleados a limitarse cada vez más a las políticas y estrategias de la organización. Esto los lleva a perder la creatividad y la actitud de innovación. Las personas razonan y piensan únicamente dentro de los patrones culturales de la empresa. Eso sería una desventaja, es decir, están acostumbrados a cómo se hacen las cosas dentro de la organización, que no tienen una perspectiva externa o cómo en verdad lo está haciendo el mercado o cómo lo está haciendo la competencia. Esa es una desventaja de hacer un reclutamiento o una promoción interna. El trabajador solamente conoce las cosas desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista del mercado o cómo se está desarrollando allá afuera. Bien, ahora hablemos de reclutamiento externo. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Tenemos dentro de las ventajas, pues obviamente un personal nuevo, un personal fresco, una sangre nueva que llega con nuevas ideas y nuevas perspectivas a la organización. Se renueva el recurso humano, es decir, al haber nuevo personal hay nuevas expectativas acerca de estas personas que entran en sus relaciones con los trabajos, en los resultados que puede dar, y está incluso lo que se conoce como el relevo organizacional de la empresa, que está asociado también al generacional, que tiene que ver pues con las edades. Aprovechar las inversiones de las otras empresas. Se aprovecha toda la capacitación, todo lo que hicieron, todo lo que lo formaron, todo el dinero que se invirtió, el tiempo y el esfuerzo que las otras empresas hicieron sobre esa persona, las aprovecha ahora esta empresa. No tiene que capacitarlo tanto, solamente digamos al contexto cultural organizacional de la empresa nueva donde llega, pero viene con una cantidad de conocimiento valioso de la otra organización. Es una persona que viene con nuevas ideas en comparación con las que están dentro de la organización. ¿Por qué? Porque conoce el mercado de una forma muy diferente.
tiene una perspectiva diferente a la situación que está viendo la empresa, por lo tanto proponen nuevas ideas, incluso ideas que se aplicaron en la otra empresa y que dieron solución o que en verdad sí funcionaron. Desventajas: toma más tiempo, por lo que dijimos al principio cuando estábamos hablando de reclutamiento interno, la publicación, la búsqueda. Si estamos hablando de pronto de un headhunter, hay que contratar a ese personal, es más caro, tienes que contratar a una persona que comience a buscar personal en otras organizaciones. Eso no es tan fácil como llegar y entrar a ver a quién está disponible, no, eso toma tiempo, comenzar a ver cargos, perfiles, lo que se dice en las empresas del mismo sector, qué opinión hay. Bueno, eso toma más tiempo y sale un poco más costoso. Es menos seguro porque hasta cierto punto tú no conoces a la persona como si conoces a tu trabajador. Entonces ya tu trabajador respeta y aplica las políticas, los valores, lo que la empresa cree y hace. En cambio que está llegando viene con unas cosas de otro lado que le va a tomar tiempo adaptarse o quizás no lo pueda lograr hacer. Causa frustración entre los empleados. Claro, cuando hay una vacante en la organización que tus empleados quieren llenar porque se sienten que tienen las capacidades para hacerlo y coloca a otra persona de afuera, eso tiende a frustrar a los empleados. Tienden a ver a los jefes o a los líderes como que no tienen en cuenta las necesidades propias, o a las personas que están adentro que tienen tanto tiempo de estar trabajando con ellos. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el reclutamiento del talento humano. Si te gustó, por favor da clic en me gusta, activa la campanita, suscríbete al canal. Cualquier duda que tengas, con mucho gusto la estaremos contestando en los cuestionarios. Comparte estos videos, comparte el canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.